Hoy ha fallecido el Papa Francisco I, que fue el sucesor de Benedicto XVI. Y bueno, Benedicto XVI subió tras la muerte, el fallecimiento de Juan Pablo II. Benedicto XVI renunció al cargo del papado. Que con ello, en marzo de 2013 comenzó, bueno, pues una nueva era en el ámbito de la Iglesia con Francisco I. A partir de ahí, bueno, pues el Papa o el nuevo Papa o Francisco I llevó a cabo una serie de reformas dentro del ámbito eclesiástico. Ahora el problema es, aunque bueno, no es problema, quién va a ser nombrado sucesor tras el fallecimiento de Francisco I. Y bueno, pues el hombre ya, o el Papa Francisco ya llevaba ya varios meses ya, pues, que no estaba muy bien de salud. Y aparte de hablar del Papa Francisco, siendo yo historiador, voy a hablar de otros ejemplos en el ámbito de la religión y también de la cultura europea. Teófilo Ayuso Marazuela fue eclesiástico español. Realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario de su ciudad natal y luego los continuó en el Colegio Español de Roma en 1925. Después de graduarse de bachiller en Derecho Canónico en la Universidad Gregoriana en 1927 y de obtener los doctorados de Filosofía en 1928 y de Teología en 1929 y la licenciatura en Sagrada Escritura en 1961, recibió la ordenación sacerdotal en 1962. Desempeñó la docencia en los seminarios de Segovia entre 1962 y 1968, hablando además de que en 1936 estalló la Guerra Civil Española, en julio, y en Zaragoza entre 1968 y 1972, es decir, justo entre el final en Zaragoza del conflicto civil, el más sangriento de España, y durante todo el periodo de la dictadura franquista. Y fue profesor adjunto de la Pontificia Universidad Lateraniense de Roma en 1962. Fue mérito suyo la organización de la primera Semana Bíblica Nacional y de la Exposición Bíblica Nacional de Zaragoza. Y una de las obras es la Vetus Latina Hispana de 1960, un hombre que prácticamente fue eclesiástico y que también fue docente durante 30 años. Nicolás Barré fue religioso francés. Perteneció a la Orden de los Mínimos, fundador de las Hermanas del Niño Jesús y venerado como beato de la Iglesia Católica. Un hombre, bueno, pues Nicolás Barré, que perteneció al estamento eclesiástico. Manuel Ventura Figueroa fue eclesiástico y político español. Negoció con Roma el concordato en 1753 y apoyó en 1767 la expulsión de los jesuitas. Además, todo ello se produjo en 1767 durante el reinado, la expulsión de los jesuitas de Carlos III. Fue presidente del Consejo de Castilla entre 1773 y 1783 tras la caída de Aranda. Y Ventura Figueroa fue una de las figuras más importantes del ámbito religioso que negoció incluso el concordato con Roma en 1753 y bueno, apoyó también la expulsión de los jesuitas en 1767 y estuvo también en la política de la corona castellana. Benvenuto Cellini fue escultor y orfebre italiano. Su personalidad fue de las mejor conocidas del Renacimiento italiano gracias a su autobiografía Vita de 1558-1566, que gozó de gran fama en los siglos XVII y XVIII hasta el extremo de encumbrar al artista por encima de sus merecimientos. Es decir, que la obra incluso fue más famosa que el propio artista. El libro le mostró orgulloso de sí mismo y narró una vida de aventuras y de anécdotas que dieron origen a páginas de gran interés reveladoras del ambiente cultural y social de su época. Es decir, el libro al final es lo que le mostró al propio Cellini, pues ese orgullo de sí mismo, de todo, es decir, que explicó en Vita pues, todo el ambiente cultural, social del Renacimiento italiano. Pero él, aparte de dejar esa obra, que fue una autobiografía, destacó como artista. La obra Perseo con la cabeza de Medusa de 1550, que se encuentra con el propio artista italiano, fue de las obras más importantes del propio escultor italiano. Pedro Rodríguez de Campomanes fue historiador, economista y político español. Nació en el seno de una familia hidalga venida a menos. Su madre, la enviudar, hubo de confiarlo a un tío suyo, un canónico de Oviedo, quien se hizo cargo de su educación. Cursó estudios de filosofía, griego, árabe en Santillana del Mar, en cuya colegiata dio muestras de gran precocidad y así a los 10 años tradujo fragmentos de Ovidio. Ovidio fue uno de los poetas más importantes de la cultura latina y sobre todo del ámbito del mundo occidental. Poco después
Siendo todavía un adolescente, se estableció como profesor. Y la obra es Disertaciones históricas del Orden y Caballería de los Templarios de 1747, cuya erudición le valió el ingreso al año siguiente en la Real Academia de la Historia. Un hombre que, aparte de ser uno de los principales intelectuales, siendo historiador, economista, estuvo en el ámbito político, bueno, de la monarquía de los Borbones en España. Francisco I fue papa de la Iglesia Católica. Su pontificado comenzó en marzo de 2013. Tras ser elegido en conclave después de la inesperada renuncia de su predecesor, Benedicto XVI, el cardenal Jorge Mario Bergoglio tomó tras su elección el nombre de Francisco, nunca adoptado por ningún pontífice, y de inmediato fue llamado por los medios Francisco I. En el Vaticano hubo de aclarar que su nombre oficial fue Francisco sin el ordinal. En la figura del Papa Francisco han confluido dos hechos sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica. El primero, su pertenencia a la Compañía de Jesús. Nunca un jesuita había sido elevado al solio de Pedro. Y luego también su origen hispanoamericano, porque la gran mayoría de los 21 siglos que ha habido de los papas, muchos de ellos, bueno, todos pertenecieron o a Europa o a Oriente Próximo, y el único que ha sido fuera del contexto europeo de Oriente Próximo ha sido Francisco I, el último además, papa, hasta la fecha, de momento, hasta la fecha, que perteneció pues al ámbito hispanoamericano o al ámbito americano. Un hombre además que siendo jesuita fue nombrado, el origen, bueno, él era argentino, y luego, bueno, pues que subió al trono hace ya en marzo de 2013, cuando renunció Benedicto XVI, y a partir de ahí, bueno, pues llevó a cabo una serie de reformas en la institución eclesiástica, pues esa modernidad, y luego, bueno, pues fue uno de los principales, al final, figuras o de las más destacadas, sobre todo, con el objetivo de poner fin a los conflictos en la invasión rusa sobre Ucrania o el conflicto en Oriente Medio, que estalló ya hace 2 años, en octubre van a hacer 2 años, y una figura, bueno, pues que fue de las más importantes en el ámbito eh, también, bueno, pues político, pero también en otras facetas de la cultura europea. Y no europea solo, sino también mundial. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador y que justo este vídeo relacionado con el mundo cultural, con la gran mayoría de los ejemplos en el ámbito religioso, salvo dos que pertenecieron al ámbito de la cultura. Darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.